Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de Etsy, que es algo así como el Amazon de los productos hechos a mano, artesanos y vintage, y que es posiblemente la compañía con mayor potencial de crecimiento de todas las que hemos analizado en el canal hasta ahora, y que en los casos más optimistas podría multiplicar nuestro dinero por 10 o incluso por 20 veces en los siguientes 10 o 15 años. ¿Queréis que os explique en profundidad por qué Etsy tiene tanto potencial? Pues dadle al botón de like, suscribíos al canal para darme un poquito de apoyo y no os perdáis ni un segundo de este vídeo, en el que os contaré las 7 claves que explican el éxito presente y futuro de Etsy y haremos 4 estimaciones del precio de la acción en 5 años, de más pesimista a más optimista, viendo cuánto dinero podríamos ganar si invirtiéramos hoy mismo en esta compañía. ¡Vamos a ello! Lo primero de todo, vamos a explicar en qué consiste el modelo de negocio de Etsy. Etsy es un mercado online, como Amazon, pero en el que los vendedores no son ni Etsy, ni las grandes marcas, ni grandes ni medianas empresas, sino que artistas, personas como tú y como yo, o empresas muy pequeñas, diseñan y producen productos exclusivos y muchas veces hechos a mano o personalizados y los venden en esta plataforma. Hacerse una cuenta y empezar a vender en Etsy es tan fácil, rápido e intuitivo que la plataforma ya cuenta con más de 3 millones de vendedores activos, ligeramente por encima de Amazon, que se estima que tenga entre 2,5 y 3 millones, aunque aún bastante por debajo de eBay, cuya estimación de número de vendedores es de unos 25 millones, unas 10 veces más. Este flexible y ágil ecosistema de millones de artistas y emprendedores es la clave número 1 del éxito de Etsy, y su principal ventaja competitiva. Esta flexibilidad y agilidad de adaptarse a la demanda y las preferencias cambiantes de los consumidores la hemos visto más que nunca en estos meses durante la pandemia, siendo Etsy uno de los mayores vendedores de mascarillas a nivel mundial, ya que los vendedores reaccionaron rápido a la súbita demanda de este producto y se pusieron a diseñar mascarillas con diseños de todo tipo, lo que ha convertido a Etsy en probablemente la web con mayor variedad de mascarillas del mundo, o al menos del mundo occidental. La segunda clave del potencial de Etsy es que es la líder en su segmento de negocio, el de ventas de productos únicos. A nivel global no hay ninguna compañía en este segmento que tenga un tamaño parecido a Etsy, siendo la gran mayoría de sus competidores empresas que solo operan en su país de origen, pero no son realmente globales. Los principales competidores globales de Etsy serían eBay y Amazon, pero no están especializados en la venta de productos artesanos y únicos, por lo que no han sido una competencia real ni efectiva hasta la fecha. De hecho, Amazon lanzó en 2015 Amazon Handmade, o Amazon hecho a mano, traducido al español, una subplataforma dentro de su web principal que imita el concepto de Etsy, pero que no ha tenido el éxito esperado desde su creación y no ha conseguido frenar el crecimiento de Etsy. Y esto nos da una pista de cuál es la tercera clave del éxito de Etsy: su capacidad de supervivencia a lo largo de sus 15 años, y es que ha sobrevivido a numerosos competidores, e incluso al omnipotente Amazon, por lo que sus cualidades de supervivencia están más que demostradas, y las probabilidades de que un competidor acabe con ella en el corto y medio plazo son cada vez menores. Un concepto súper importante a la hora de analizar una empresa es el concepto del TAM, o mercado potencial, que es básicamente el valor total en ventas anuales en el segmento o segmentos de negocio en el que opera una compañía. Veamos cuál cree Etsy que es su mercado potencial y, aún más importante, qué cuota de mercado tiene actualmente sobre ese total. Las ventas minoristas, contando solo los 6 países de mayor volumen en los que vende Etsy y teniendo en cuenta solo las categorías de productos que se venden en la tienda de Etsy, ascienden a 1,7 trillón dólares. Esto sería contando ventas online más offline, siendo las online de momento alrededor de solo 250 billion, de las cuales las ventas de productos especiales o para momentos especiales ascenderían a 100 billion. Y dado que Etsy vendió en su plataforma por valor de 5 billion en 2019, su cuota de mercado para ese año sería de un 5%. Y con esto en mente vamos a descubrir de golpe 3 de las claves de Etsy que nos quedan. Clave número 4. El mercado potencial de Etsy es grandísimo, y Etsy tiene de momento una cuota de mercado diminuta del 5%, aun siendo la líder del mercado. Etsy es una tienda online, y como tal se beneficia del crecimiento de las ventas online, en detrimento de las offline, y esta sería su quinta clave, lo que hace que cada año su mercado potencial crezca a un ritmo superior al 10%. Los pequeños negocios y los vendedores tienen que pasar de vender en tiendas físicas a hacerlo en tiendas digitales, movidos por el gran aumento de la demanda online por parte de los consumidores. Y una de las formas más sencillas y potentes de vender online para ellos es hacerlo a través de Etsy.
Aparte de que su mercado potencial es grandísimo y crece rápidamente año tras año por el empuje online, hay otro empuje que también beneficia a Etsy, y esta sería su sexta clave del éxito. Y es que los consumidores cada vez buscan productos más personalizados, más únicos y más diferenciadores, con los que se puedan ver identificados. Esto se ve, por ejemplo, en la ropa y cómo la moda rápida ha triunfado tanto en los últimos años, brindando una grandísima cantidad de camisetas, vestidos o zapatos nuevos cada mes. La diferencia principal entre empresas como Inditex, la mayor compañía textil del mundo, y Etsy, es que Etsy tiene 3 millones de diseñadores, mientras que Inditex ronda solamente los 1000, por lo que el potencial de Etsy para crear productos diferenciados es infinitamente superior. Por último, otro factor que va a beneficiar a Etsy en el futuro es el hecho de que el mercado laboral está evolucionando y cada vez hay una mayor proporción de freelancers y trabajadores autónomos, y en cambio cada vez hay menos empleados asalariados. Esta tendencia se debe a que las personas cada vez le damos un mayor valor a la libertad laboral, el perseguir proyectos propios y el conciliar la vida laboral con la vida personal. Por lo que en el futuro es de esperar que más y más gente quieran probar a producir y vender sus propios productos o servicios como medio para ganarse la vida. Y Etsy es una de las mejores formas de hacer precisamente eso. Os dije que eran 7, pero aquí va un bonus. Y es que la octava clave del éxito de Etsy es que ofrece un servicio de gran calidad a sus usuarios, que es generalmente superior al de sus competidores. Y esto posiblemente explica por qué es la líder del mercado y por qué ha sobrevivido a competidores como Amazon en el pasado, y posiblemente sobreviva a competidores futuros como podrían ser Facebook e Instagram Shops. Desde el punto de vista del consumidor, la web es muy intuitiva y con un diseño elegante, mientras que desde el punto de vista del vendedor es básicamente un paraíso. Yo personalmente he usado varias webs diferentes y la de Etsy es la más optimizada en casi todos los aspectos. Y esta opinión la comparten la mayoría de usuarios, como podéis comprobar si hacéis una búsqueda por internet o en foros como Reddit. Crear una tienda o crear nuevos productos solo lleva unos minutos, y las comisiones que los vendedores pagan a Etsy, de entre el 10 y el 15%, si consideramos todo, son parecidas a las de eBay y bastante inferiores a las de Amazon, por ejemplo. Ahora que ya sabemos cuáles son las fortalezas de Etsy, habría que mencionar cuáles podrían ser sus amenazas, destacando estas 3. Nuevos competidores. Y es que el lanzamiento de Facebook e Instagram Shops es posiblemente uno de los mayores riesgos que Etsy tiene en el horizonte, ya que sus vendedores podrían empezar a vender directamente desde sus redes sociales sin tener que ir a la web de Etsy, y con unas comisiones aún menores que las de Etsy, lo que incentivaría a los vendedores a vender en Facebook e Instagram. Aunque esto suena bastante peligroso para el modelo de negocio de Etsy, lo más probable que pase es que muchos de los vendedores de Etsy se abrirán tiendas en las redes sociales, pero mantendrán sus tiendas de Etsy también, por lo que probablemente el impacto será mínimo. Al fin y al cabo, se estima que el 60% de los vendedores de Etsy actualmente vende a través de otros canales también, como Amazon, eBay, tiendas físicas o sus propias webs personales, y esto no ha hecho a Etsy desaparecer ni ha frenado su crecimiento en el pasado. Legislación sobre el comercio online. Seguro que en los próximos años se introducirán nuevas leyes para regular el comercio electrónico, y muy probablemente perjudiquen a Etsy y podrían frenar o bajar sus beneficios, pero en mi opinión no amenazan la viabilidad del negocio ni la continuidad de Etsy. Descontento por parte del ecosistema de vendedores. Etsy ha tenido momentos tensos en el pasado, cuando ha cambiado alguna de sus políticas o sus comisiones, despertando el malestar de algunos de los vendedores. Pero en todas estas ocasiones, al final la gente se adaptó a las nuevas circunstancias y el negocio siguió creciendo como siempre. Además, en el corto plazo este riesgo se ha minimizado gracias al aumento masivo de las ventas durante la pandemia, que ha hecho que la gran mayoría de vendedores haya multiplicado sus ventas en los últimos meses y estén más contentos que nunca y más motivados que nunca. Además, la crisis económica desatada por la pandemia está afectando más fuerte a las pequeñas empresas, por lo que muchas de ellas quebrarán, y esto, unido a una alta tasa de paro en todo el mundo en los siguientes años, puede ser un catalizador que atraiga más y más nuevos vendedores a Etsy. Y ahora que ya hemos analizado a fondo el modelo de negocio de Etsy, vamos a ver cómo han ido evolucionando las ventas, los beneficios y el precio de las acciones en el pasado. Como podemos ver en el gráfico, las ventas de Etsy han crecido al 42% anual en los últimos 4 años. Aunque realmente la pandemia de este año ha ayudado bastante a este crecimiento, ya que entre 2016 y 2019 el crecimiento era de aproximadamente el 35% anual. Pero este año se espera que sea de entre el 80 y el 100%. Increíble.
Los beneficios han ido creciendo aún más rápidamente, pasando de las pérdidas en 2016 a un 17% de margen de beneficios esperado por los analistas para 2020. El precio de las acciones no se ha quedado atrás, habiendo subido sus acciones un 763% en los últimos 4 años, lo que hace que actualmente cotice a un PE relativamente alto de 94. Pero teniendo en cuenta todo el crecimiento, tanto en revenue como en margen de beneficios que Etsy posiblemente tenga por delante, el precio actual de la acción es una buena oportunidad de compra, en mi opinión. En el vídeo de hoy vamos a hacer 4 estimaciones del precio de la acción a 5 años vista, y de qué rentabilidad sacaríamos a la inversión si invirtiéramos hoy mismo. En el caso pesimista, estimamos un crecimiento anual del 10% en los siguientes 5 años, acompañado de un PER de 30 y un margen de beneficios del 20% en 2025. Y esto nos daría un retorno del menos 53% en total, equivalente a un menos 14% anual. En el caso neutral tendríamos un retorno del 86% en total y un 13% anual, asumiendo un crecimiento en ventas anual medio del 25%, un PER de 50 y un margen de beneficios del 25% en 2025. En el caso optimista, estimamos crecimientos en ventas del 30%, con un PER de 70 y un margen de beneficio neto del 25%, lo que nos aportaría una rentabilidad anual del 26% y en total del 217% en 5 años. Muy interesante. Por último, el escenario súper optimista estaría basado en un crecimiento en ventas del 40% anual, que es posible teniendo en cuenta todas las claves del potencial de Etsy que hemos visto, y estimaríamos también un PER de 120 y un margen de beneficios del 30%, lo que nos ofrecería una ganancia anual del 57% anual, o lo que suena aún mejor, un 846% en total en 5 años. En resumen, la rentabilidad de invertir en Etsy a 5 años vista es bastante difícil de predecir y está bastante abierta, principalmente por lo poco monopolizado que está su mercado potencial. Sería realista pensar tanto que crezca un 15% anual en ventas en los próximos años como que creciera un 50% anual, lo que hace que entre el escenario más pesimista y el más optimista haya diferencias abismales. Lo único que parece bastante seguro es que va a seguir creciendo durante bastantes años, aunque no sepamos a qué ritmo exacto, lo que en mi opinión la hace una inversión casi segura a medio y largo plazo, aunque a corto plazo sea más impredecible y posiblemente muy volátil. Espero que te haya gustado el vídeo y que te haya hecho reflexionar y aprender algo nuevo. Y nada, acabamos con una frase célebre como es tradición en el canal. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Abraham Lincoln.